Les traigo una de las mejores parodias de Undertale, y esto en su formato Rule 34, ya que ustedes me lo pidieron muchísimo. Hoy hablaremos del reinicio de la ruta. Hace mucho tiempo, dos razas habitaban en la tierra: los hombres humanos y las mujeres monstruos, y obviamente las mujeres humanas. Un día se desató una guerra entre las mujeres de ambas razas para decidir quién se quedaría con los hombres. Cuando las mujeres humanas ganaron, ellas encerraron a las mujeres monstruos bajo tierra con una barrera mágica, y después de eso pasaron muchísimos años. Iniciamos mostrándonos las montañas que va a escalar nuestro protagonista Frisky y sus dos amigas, que van cruzando todo el bosque porque la amiga del camisón rojo encontró una cueva secreta. Entonces las amigas súper cariñosas le hacen un reto a Frisky, que entre y salga de la cueva con una rosa, y él tendrá una increíble sorpresa. Frisk, sin pensársela dos veces, entra a la cueva para cumplir ese reto y tener su increíble recompensa que le da a sus amigas cariñosas. No le he dicho, pero en la parte de abajo de cada página sale Petless haciéndose algunos argumentos. El chico humano, al entrar a la cueva, ya encontró la flor blanca, pero por desgracia se tropezó y se cayó hasta el fondo gritando. Tuvo la maravillosa suerte de que cayó en una cama de flores. Lo malo es que se cayó con su cara y se lastimó. Él, intentando buscar una salida, encuentra una flor que habla, llamada Petless. Frix, obviamente súper sorprendido. Petless le dice que puede hacer más cosas además de hablar, y el humano muy emocionado. Petless le dice que le quiere enseñar cómo puede sobrevivir en el subsuelo, dándole como un tutorial, pero de una manera muy atrevida. Petless le saca algo que tiene entre las piernas. Enfrente de Frix le sale su alma lujuriosa, y eso le explica Petless. La flor le dice que le quiere dar amor. El humano le dio un flashback de lo que podría pasar con él si sigue con esto, y se aparta rápidamente de esta flor malvada, y conocemos las verdaderas intenciones de Petless. Desde aquí comienza lo mejor. Esta flor malvada atrapa a Frisk para que no huya. El humano, sabiendo que son sus últimos minutos de vida, alguien lo salva. Frisk, sorprendido por la criatura que lo salvó, y ahí nos presentan a la hermosa de Tutori, ella explicando de que nadie había bajado hace tiempo en el subsuelo. Tutori le dice al humano que debe tener mucho cuidado con los monstruos, y explicándole que es verdad la leyenda de que mujeres monstruos andan buscando hombres. Tutori le muestra cómo debe actuar durante esta situación con estos monstruos, pero obviamente Frix es muy atrevido. Después de un largo pasillo, Tutori le dice al humano que se debe ir para hacer un encargo. Tutori se sorprende porque le dice mamá. La hermosa cabra solo desaparece enfrente de él, y la vemos toqueteándose atrás de la habitación. Después de algunos minutos, Frix no aguanta el tiempo de espera y se va. Mientras cruzaba los siguientes cuartos, encuentra a una chica fantasma muy hermosa que está durmiendo. Bueno, supuestamente está durmiendo. El humano dice que está fingiendo dormir y la toca, pero su mano solo lo atraviesa. La fantasma hermosa se pone súper nerviosa y comienza a llorar. El humano intenta calmarla. El nombre de esta fantasma es Bluxanap. La fantasma le enseña su traje elegante de fiesta, que obviamente le queda muy preciosa, y Frisk súper atrevido. El humano le anda coqueteando a ella, y la fantasma le va a dar de su amor, pero simplemente lo atraviesa y se va. Y el humano súper frustrado. Frisk, súper decepcionado, sigue caminando y se cayó en un agujero, porque son rutas de puro rompecabezas. Después de un buen tiempo haciendo estas rutas, el humano encuentra a la hermosa cabra. Tutori se acerca para ayudarlo, pero solo consiguen que los dos estén súper nerviosos. Tutori le enseña a Frisk su hermosa casa y le enseña su cuarto donde va a dormir. El humano se acuesta, pero parece que Tutori tiene algunos planes muy amorosos. La hermosa cabra le comienza a hacer masajes, pero Frisk, con un poquito de estos masajes, no pudo aguantar más y terminó con ella. Y la cabra
solo estando avergonzada. Tutori no deja de darle masajes hasta que Frisky se duerme enfrente de ella. Aquí nos muestran a Tutori como una especie de transición de días. Frisk despierta de ese sueño maravilloso. Él, estando extrañado, va buscando a Tutori, pero huele algo delicioso en la cocina. Nos damos cuenta que era Tutori cocinando un pastel para Frisk y lo hizo para disculparse con él. Ellos dos se sientan en la mesa a comer el pastel, discutiendo de lo que hicieron ayer. Hermosa Cabra se levanta y le da un abrazo para decirle que van a continuar lo que hicieron ayer. Ellos dos estando en la cama, Frisk le da toda su fuerza y amor a Tutori, pero el humano no pudo aguantar mucho y se queda dormido. Vemos un tipo de sueño que tiene Frisk, él buscando un cuchillo entre la cocina, y ese cuchillo era para hacer algo muy malo con Tutori. Pero todo esto era solo una pesadilla. Se despierta y mira que está todo bien y encuentra a Tutori sentada. La mamá cabra le dice al humano que se siente increíble que le esté acompañando a ella. Frisk le dice a Tutori que ya quiere salir del subsuelo. Tutori le dice que esta es su nueva casa. Ella estando muy nerviosa y se va corriendo enfrente de él. El humano, indignado, va a seguirla. Ellos bajaron las escaleras. Tutori le explica que no puede irse porque va a pasarlo muy mal afuera, pero el humano, determinado, él quiere salir, pero Tutori le da un zapa a Frisk, lo deja en el suelo. Tutori se saca el camisón. La cabra loca le dice a Frisk que no lo va a dejar salir hasta que le demuestre que puede dominar a las chicas monstruo de este subsuelo. El humano parecía que no podía dominar a Tutori, pero poco a poco lo pudo lograr. Miren la cara de Tutori. La hermosa cabra poco a poco va perdiendo en frente de Frisk, pero se va defendiendo y va a intentar que se quede el humano. El humano demostrando a Tutori que puede hacerlo y dejando exhausta a la hermosa cabra, y pasaron varias horas pero pudo dominar a Tutori. El humano le demostró a la hermosa cabra que puede dominar a los monstruos y se despiden de esta situación de amorío. Pero no se preocupen que en algún momento se van a reencontrar y la cabra solo se va llorando. Frisk se va todo feliz y silbando para ya salir de la ruta, pero aparece la malvada de Petless diciéndole que no va a sobrevivir afuera ni de broma y en los primeros minutos no podrá sobrevivir, diciéndole con su risa malvada de que su alma lujuriosa no lo podrá salvar y esta flor solo desaparece. Pero sabemos que Frisk no será manipulado y podrá salir de esta ruta. Y terminamos con el reinicio de la ruta. Si quieren más cómics de Undertale, deben dejar muchos likes, muchos comentarios y suscribirse si no lo están. Para mí, esto es uno de los mejores cómics de Undertale, mostrándonos a Toriel y su hermoso cuerpo, y Petless siendo la malvada pero muy lujuriosa. A mí me encantó la acción que tuvieron Tutori y Frisk, los dos ahí juntos dándose mucho amor. Y ustedes díganme si ya conocían este cómic y ya lo vieron, o si les gustó o no, si podía estar mejor. Si no, díganme en los comentarios qué opinan. Les digo, si llegamos a 1000 likes, seguramente haga la siguiente parte de esta, que viene algo muy bueno, le digo, porque ya lo vi y solo quiero ver su apoyo. Nos vemos, bye.